Hola, soy Enrique Querejeta y hoy te quiero seguir platicando en esta serie de videos qué onda con la marihuana y cómo está su consumo en nuestro país. Y para esto te voy a hablar del verdadero problema de salud pública que existe entre nosotros, entre los mexicanos. Y es un problema bastante grave. Mira, te voy a platicar una cuestión. Todo el mundo habla que las drogas son dañinas. Por supuesto que son dañinas las drogas. Ningún padre quisiera que su hijo consumiera drogas, eso me queda claro. Pero, aunque tú no lo creas, el consumo de sustancias prohibidas en México no es tan importante, o mejor dicho, no es, en términos epidemiológicos, no es el grave problema que encierran otros problemas de salud en México. Y para esto te voy a hablar en este video. Sé que esto puede causar polémica, pueden decir, este pendejo, ¿por qué está hablando así? Pero te voy a hablar en base a estadísticas, ni siquiera son opiniones personales. Y hay más problemas de adicción al consumo de azúcar que al consumo de drogas en nuestro país. Y ese es el problema que tiene que ser tacleado. Y te voy a explicar y te voy a convencer por qué. Fíjate nada más esto. Para analizar cómo está el rock and roll en nuestro país, lo primero que me gustaría mostrarte es cómo se reparten los dineros en este país a la educación y a la seguridad pública. Y fíjate bien, en el 2017 el presupuesto federal que se le otorgó a la universidad, a la máxima casa de estudios de nuestro país, fue alrededor de 40,000 millones de pesos. Mientras que al Politécnico se le otorgaron 15,000 millones de pesos. Todo el mundo dice, que la chingada cuando eres Politécnico, pero ¿por qué le dan más dinero a la UNAM? Pues porque la UNAM es la institución rectora de la educación en el país, seas Politécnico o no. Yo soy Politécnico, pero esa es una realidad, ¿no? Además es mucho más antigua, tiene como 400 años, el Poli nada más desde los 30 para acá. Bueno, luego hay otro rock and roll muy importante, este es en el 2017. La Policía Federal en el 2017 recibió 24,000 millones de pesos. 24,000 millones de pesos. Y el sistema penitenciario mexicano recibió 16,000 millones de pesos. Mucho más dinero que recibe el Instituto Politécnico Nacional. El 75% de las personas que están presas en penales en este país son personas entre 18 y 26 años. Y esto es asombroso porque esto indica que las políticas de nuestros gobiernos, sea el partido que llegue al poder, son muy especiales. Invierten más dinero en entambar a un chavo que en educarlo. Y ese es un hecho, lo puedes ver ahí, lo puedes ver en cualquier página de internet. O sea, no te estoy mintiendo. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. Resulta que cuando tú analizas el problema de la guerra hacia el narcotráfico en nuestro país, te encuentras con datos aterradores. Y resulta que durante la guerra que cierto presidente en este país ejerció sobre las drogas, o declaró a las drogas, aumentaron los cultivos de amapola en México. Y fíjate bien, los cultivos de amapola en México para 2017 se incrementaron y convirtieron a México en el segundo productor de amapola del planeta, destronando a Birmania, que tenía el segundo lugar. El primer lugar lo tiene Afganistán, y la cantidad de amapola que en el 2017 se produjo en México fue de 28,000 hectáreas. 28,000 hectáreas. ¿Sabes qué son 28,000 hectáreas? 2 veces la ciudad de Guadalajara. Esa es la cantidad de tierra que se dedica en este país para el cultivo de amapola. Y el consumo, el cultivo de marihuana en México ocupó 14,000 hectáreas. O sea, tremendo, ¿no? México es el segundo productor de amapola en el planeta. México es el segundo productor de marihuana en el planeta. Sin embargo, hay un detalle muy importante. A pesar de que se produce mucha amapola y mucha marihuana en nuestro país, el consumo de amapola, de derivados de la amapola, de opioides, y el mismo consumo de marihuana en México son muy pequeños. O sea, solamente un pequeño porcentaje de la población los usa, tanto opioides como marihuana, aunque tú no lo creas, y ahorita te vamos a explicar. Fíjate bien, te vamos a hablar un poquito más del cannabis, pero me gustaría mostrarte esto. Mira, te voy a enseñar los principales países consumidores de cannabis en el planeta para que te des cuenta de dónde está ubicado México.
El primer consumidor de marihuana en el planeta no es Estados Unidos, aunque tú no lo creas. Es Canadá, ¿no? Con todo y su gran Justin Trudeau. Bueno, Canadá es el principal consumidor de marihuana de este planeta. Y el 33% de las personas adultas entre 15 y 60 años consumen marihuana en Canadá. ¿Qué quiere decir? Que 33 personas de cada 100 consumen marihuana. El segundo lugar de consumo de marihuana lo ocupa Israel. Y el 27% de las personas en Israel consumen marihuana. Tercer lugar lo ocupa Islandia con el 18%. Y Estados Unidos es el cuarto consumidor de cannabis en el planeta. ¿Cómo la ves, Sorprendente. Sin embargo, el país que más consume drogas es Estados Unidos. Y no tanto por la marihuana, sino por las sustancias opioides que están generando ahorita un grave problema de salud pública en los Estados Unidos. Diariamente en Estados Unidos se mueren 200 personas por sobredosis de derivados opioides. ¿Cómo la ves? O sea, tienen un problema gravísimo, ¿no? Bueno, pero deja que te siga platicando. Cuando analizas cómo está el consumo de drogas en México, te das cuenta que solamente el 8% de las personas consumen marihuana. La cocaína es la segunda sustancia ilícita más consumida en nuestro país y solamente la consumen el 3%. Mientras que los solventes, el tiner, el aguarrás, el 5000 y otras pendejadas, la consume el 1%. Y sobre todo es una población muy particular la que consume este tipo de sustancias. Y los alucinógenos se consumen en el 0.7%. ¿Cómo la ves? El consumo de alucinógenos en todo el mundo es muy bajo, fíjate. El LSD, la psilocibina y todo ese tipo de productos tienen un consumo muy bajo, ¿no? O sea, realmente no es un problema de salud pública, al menos no en este momento. Entonces, ahora te voy a platicar otra cuestión. De las drogas que venden legalmente, el alcohol pues es la sustancia más consumida. Y cuando tú analizas las estadísticas en internet, México ocupa el lugar 72 en consumo de alcohol. El lugar 72. Si tú piensas que los mexicanos somos muy borrachotes, tal vez lo seamos, pero comparado con otros países, el porcentaje de gente que consume alcohol en México es muy poco. Tenemos el lugar 72. Ni siquiera somos el primer lugar ahí. Bueno, fíjate la siguiente cuestión. Cuando tú analizas el consumo de alcohol, porque para medir cómo se está consumiendo una sustancia y eso, lo que se hacen son estadísticas. Y entonces, las personas que han analizado esto, dicen que en México se consumen 7 litros, fíjate bien, 7 litros por mexicano por año. Ese es el consumo de alcohol de los mexicanos, 7 litros por año. ¿Sí? 7 litros, o sea, consumimos muy poco si lo comparas con los países que consumen mucho. Ahora, deja que te platique una cuestión. Y tú dices, bueno, ¿y por qué me estás platicando esto? ¿Por qué pusiste lo del azúcar? Pues te voy a dar un dato aterrador. Un dato aterrador, y esto lo saqué de una página de FEMSA que me gustaría mostrarte. Este dato indica que en México se consumen 228 litros de Coca-Cola por habitante por año. Este es el consumo de Coca-Cola. Compara el consumo de alcohol y compara el consumo de Coca-Cola. Y entonces aquí hay un detalle muy importante. México es el primer lugar de obesidad de adultos en el planeta. México es el primer lugar de niños con obesidad en este planeta. México vive un tsunami de diabetes. Si tú analizas los 10 países que consumen más Coca-Cola y los 10 países que más diabéticos tienen, encuentras que en esas dos tablas, en esos dos apartados, existen 7 u 8 países en común y México está ahí. Quiere decir que para el desarrollo de la diabetes es importante el consumo de azúcar. El consumo de azúcar está íntimamente ligado a la diabetes. Cuando yo me formaba como médico o cuando estaba en hospitales, ibas a conferencias y te hablaban que el problema de la diabetes en México se debía a que los aztecas tenían unos genes de la chingada, los españoles también eran diabetógenos y que nosotros somos diabéticos por herencia. Y está bien, ¿no? Te crees esa historia. Pero ¿qué crees? Resulta que la Sociedad Mexicana de Pediatría, la Sociedad Mexicana de Nutrición y varias sociedades médicas están
secuestradas por la Coca-Cola, por la Danone y por la Nestlé. Y todos sus speakers tienen que abordar el problema, cuando hablan de obesidad, de diabetes, de hipertensión, tienen que asustarlo a genes, jamás al consumo de azúcar. Jamás te dicen ellos en una plática en un hospital que el consumo de carbohidratos es la primera causa de diabetes. ¿Cómo la ves? Entonces esto pues está bien grueso, ¿no? O sea, y fíjate bien, hay un estudio que salió en diciembre del 2016 en el New England Journal of Medicine, y el autor de se apellida Alegre, del doctor Alegre o algo así, lo puedes buscar, y es un estudio que lo hizo la Universidad Nacional Autónoma de México con la Universidad de Oxford. Y estos cuates analizaron durante un periodo de 10 años qué onda con la diabetes en la Ciudad de México, y mapearon a más de 100,000 personas, hombres y mujeres, y observaron algo muy aterrador. Fíjate nada más, qué cosa más interesante. Esto quiere decir la prevalencia de diabetes en nuestro país. Este 5 es un 5%, este es un 10%, este es un 15%, 20%, 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 60 años, el 20% de los mexicanos son diabéticos. Es decir, que una de cada 5 personas por arriba de 60 años es diabético. Y que esto se incrementa a los 70 años, y 1 de cada 4 mexicanos es diabético. Y eso está bien cañón, porque la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica en nuestro país. La diabetes es la primera causa de ceguera en nuestro país. La diabetes es la primera causa de amputación traumática de las extremidades. Entonces, lo que te quiero comentar, que el problema de salud pública grave que tenemos no es tanto el consumo de drogas, que debe ser reglamentado, etcétera, etcétera. Voy a hacer un apartado en este momento. Holanda, en 1976 permitió el uso recreativo de la marihuana. ¿Sabes qué pasa ahorita en el 2020? Que Holanda es el menor consumidor de marihuana de Europa. La gente se consume más en cualquier otro país de Europa que en Holanda. En Estados Unidos, en los estados que han permitido la legalización de la marihuana con fines recreativos, han observado que el consumo de marihuana disminuye entre los adolescentes. ¿Cómo la ves? Y esto se puede explicar porque si tú legalizas la marihuana, prohíbes el consumo de marihuana en personas menores de 21 años. Cuando ven un chamaquito que se está metiendo marihuana, penalizan severamente a los tutores, a los padres. Cosa que en nuestro país no pasa. La gente piensa que si se legaliza la droga en un país, los niños van a fumar marihuana. Absolutamente incorrecto, eso no existe. ¿Cómo la ves? Bueno, entonces lo que te quiero decir es que pues está gruesísimo, ¿no? Vivir con un gobierno que prefiere encarcelar a los chavos, que permite el florecimiento de la obesidad, y que sea el partido político que llegue al poder, no se modifique ¿cómo se llama? El problema del consumo de drogas. En México, que es ilegal consumir marihuana, el consumo entre adolescentes ha subido más o menos de un 2%, que era como en el 2010, a un 5 o 6% entre los chavos menores de 15 años. Fíjate bien, aunque tú no lo creas. Entonces está gruesísima esta situación, ¿no? Es así como de conciencia social. Pero sí te debe llamar la atención que con la aumentada guerra de la droga en México, se incrementó los cultivos tanto de amapola. ¿Cómo la ves? Entonces hay algo raro ahí, ¿no? Bueno, estos mensajes, o estas ideas, o esto es lo que te quiere decir, es que el enemigo número 1 de los mexicanos es la adicción a los carbohidratos. Te voy a poner unos ejemplos nada más. Una persona normal que no hace ejercicio, o sea, la gente, para empezar, la gente no hace ejercicio, ¿no? Es muy poca la gente que hace ejercicio. Bueno, la mayor parte de la gente que no hace ejercicio, para no engordar, necesita un aporte calórico de 2,000 kilocalorías al día. 2,000 kilocalorías al día. Pero ¿qué pasa? En el McDonald's venden una cosa que se llama el McFlurry con M&M's. Y esa madre tiene 400 kilocalorías.
¿Qué quiero decirte con esto? Imagínate que tú comas tus 2000 kilocalorías, no vas a subir de peso. Te chutas uno de esos, vas a subir 50 gramos de peso. 50 gramos de peso nada más comiendo ese excedente de kilocalorías. La dieta en promedio de los mexicanos, que somos personas sedentarias, es más o menos como de 3.200 kilocalorías. Es decir, consumimos más de 1.000 kilocalorías de más. Por eso tú te subes a un camión y toda la gente está obesa. Es muy raro ver a una persona que esté delgada en la calle. Ajá. Entonces, mucho ojo. Ahora, de las personas que consumen marihuana, de las personas que consumen alcohol, solamente un pequeño porcentaje necesita atención médica porque tienen graves problemas de dependencia. No todo el consumidor de marihuana es patológico, no todo el consumidor de marihuana acaba en un psiquiátrico, no toda la persona que toma alcohol necesita ir a un grupo de AA, solamente va una minoría. Pero esas minorías son las que estigmatizan el consumo de drogas. Sí, sí, te queda claro. Lo que te quiero decir, y hay que hacerse consciente, es que el consumo de carbohidratos es tan grave o más peligroso que el consumo de drogas porque en términos epidemiológicos mata más gente. ¿Cómo la ves? Espero que estos videos te sirvan. Soy Enrique Querejeta y te estoy diciendo estadísticas, ni siquiera te estoy dando una opinión personal. Suerte.